La extraña presencia. Jamás se debe andar solo y tan tarde por las carreteras abandonadas, pues el horror nos puede encontrar en los lugares más bellos, raros o incluso en aquellos donde creemos estar seguros y a salvo. Vengo del pueblo, estaba de visita en casa de un amigo y no me di ni cuenta cuando ya se había hecho de noche. Él me ofreció hospedaje, pero tuve la mala ocurrencia de no aceptar y regresar a mi hogar a estas horas. El olor a humedad no ayuda en nada a espantar las ideas de mi supersticiosamente. Si bien hay postes de luz cada 160 pasos, no deja de inquietarme la idea de que en medio de los húmedos matorrales que hay junto al camino pavimentado pueda estar alguien al acecho. No me refiero a un ladrón o algo así, en este pueblo todos somos conocidos y es sabido cuando llega algún forastero hostil. Me refiero más bien a una amenaza sobrenatural. Y es que del último mes algo me viene acechando y haciendo la vida imposible. Esa fue una de las razones por las que hoy salí de casa. La soledad es mala compañía cuando uno tiene miedo. He podido identificar a la amenazadora presencia que acecha mi alma. Es esa extraña y maldita obsesión que me pide a gritos que me ponga de su lado, extraña presencia que parece penetrar y dividir mi espíritu. Cada vez que grito por libertad ella parece despertar de un sueño milenario y pone en alerta mis sentidos y Dios es testigo de cómo ella atraviesa la piel y se roba los pensamientos. Estoy sucio, cansado y cada vez que ella me mira directo a los ojos parece que yo perdiera por completo el habla. Ahora se acerca lentamente y está por alcanzarme, hace florecer cada poro de mi piel y... Creo que jamás me había visto tan solo como ahora y sin ella y yo muero. Siguiente historia. La realidad de este lado. Robert, tendido sobre su cama, leía afanosamente una antología de ciencia ficción, escogida al azar. Se había propuesto leer un cuento cada día, durante un año, cada uno seleccionado de su biblioteca personal, que iba en aumento. Sin duda, una medida desesperada para que estos no se transformaran en un mero adorno. Leía, algo distraído, un cuento de Diego Muñoz Valenzuela. Sus pensamientos divagaban entre la lectura y la imagen de su esposa e hija, llegando a casa. Las esperaba con sorpresas. A su hija le había comprado un vestido de princesa, rojo, con tonos rosa. A su mujer, habíale preparado una comida afrodisíaca, aunque tendría que esperar hasta entrada la noche para la degustación romántica. Se sentía muy cansado. La noche anterior no había dormido, mas no recordaba la causa de su insomnio. Toda aquella noche le pareció vaga. Sin embargo, a pesar de su distracción en la abrumante cotidianidad, intentaba no perder el hilo del cuento Luces de Neón. Su protagonista, un hombre desorientado, camina entre la multitud, sin poseer recuerdos. Esta sensación le producía cierta empatía con el personaje, pero no sabía qué la motivaba. Conocía los nombres de las cosas, recordaba su utilidad, sus propiedades, sus variantes posibles, mas no había en él una mísera huella de pasado en relación a ellas. Su lectura se contaminaba más de lo que él quisiera con el resto de las cosas revoloteando en su cabeza. Leía, releía párrafos completos, los comprendía, pero no dejaba de pensar en su propia realidad, en lo inmediato y en el cercano porvenir, en la cara de felicidad de su hija corriendo por la casa como una princesa de cuento, y en la noche romántica que coronaría tiempos inolvidables. De pronto, unas líneas del texto llamaron poderosamente su atención. Desde ese punto de vista no parecía tratarse de una pesadilla. Bueno, un sueño entonces, y recordó eso de pellizcarse. Dudó por algunos instantes sintiéndose algo absurdo. Finalmente, se detuvo junto a una vitrina de quesos y retorció con disimulo la piel de su muslo derecho. Cerró los párpados para percibir el dolor con más intensidad. Algo ardía y punzaba allá abajo. Casi disfrutó del padecimiento mientras imaginaba despertar en una alcoba que variaba en una serie de infinita secuencia de diapositivas. Inmediatamente pensó que sería divertido hacerlo también, pellizcarse y comprobar que toda la realidad no era más que un sueño. Se preguntó, por qué, a pesar de haber vivido situaciones que lo ameritaban, jamás se había pellizcado. Tal vez porque se sentía demasiado apegado a la realidad y aquello no era más que una especulación fantástica. De hecho, generalmente, cuando este acto se realiza, se obtiene como resultado la constatación de continuar ahí mismo, situación que ocurría sin excepción.
Lo dudó un momento más. ¿Qué objetivo tenía hacerlo? ¿Qué obtendría aparte de un escozor en su brazo, de un dolor innecesario, pueril? No obstante, porque todo en su vida debía poseer un fin práctico. Se sonrió y decidió pellizcarse. ¿Qué de malo podría suceder aparte de avergonzarse de sí mismo y constatar que nada cambiaba? La sensación de un intenso dolor en el brazo lo despertó en medio de una habitación demasiado iluminada, con luces de neón blanco. Una impresión fantástica o fantasmagórica y la asepsia sumada a la luminosidad, le cegaron aturdiéndolo. Vestía un camisón blanco y sintió frío. ¿Qué demonios había sucedido? Pensó. Estaba sobre una cama leyendo, ya no recordaba qué y cada segundo que transcurría difuminaba aún más aquella imagen cálida. No podía recordar con nitidez, pero luchaba por mantenerse en contacto con esa última imagen. La anomalía que vivía ahora le impedía concentrarse. Se le hizo imposible conectar pensamientos y emociones. No sabía quién era ni dónde estaba. Parecía que acababa de despertar sobresaltado, no de una pesadilla, sino que de un sueño, placentero en su quietud. Creyó que pellizcándose saldría de la indefinición en que se hallaba. Además era lo último que acudía a su memoria, el único acto realizado, sin saber por qué, en lo que ahora parecía un sueño al que quería regresar, o volver a lo que él juzgaba era la verdadera realidad. Necesitaba repetir el pellizcón, como si se tratara de un interruptor capaz de hacer la transición entre realidades. Entonces se pellizcó fuertemente, una y otra vez, en los brazos, piernas, se abofeteó la cara. Sin embargo, continuaba en aquella habitación. No soportó más su condición neutra, sin memoria y sin asidero. Levantándose dio fácilmente con una puerta que no se veía, salió de la habitación, para ingresar a lo que le pareció un pasillo, aunque debió esforzarse para determinarlo, pues era tal el enceguecimiento provocado por la luminosidad, que todo parecía un espacio en blanco. Pensó en que la desorientación era similar a la que ocurre en la oscuridad, con la única diferencia que aquí se tiene algo más de conciencia del propio cuerpo, pues se ve. Lo recorrió hasta donde aparentemente acababa y bajó por unas escaleras que tampoco lograba ver con nitidez. Por la forma y la cantidad de escalones le pareció que bajó 3 pisos, volvió a salir por una puerta hasta que estuvo en medio de un campo, iluminado por el sol y un verde que enceguecía tanto como el neón anterior. Poco a poco fue acostumbrándose. Corría una brisa cálida y agradable. Al volver la mirada, percibió que el edificio del que acababa de salir era mimético con su entorno, pues se hacía complejo determinar sus contornos. Ahora sí que se sentía perdido, no sabía dónde estaba realmente. Las sensaciones parecían acudir a él por primera vez, independiente de que tuviera conciencia de lo que significaban, pero no lograba recordar. El sueño al cual esperaba retornar se había esfumado también, solo tenía con él algunos dolores en distintas partes del cuerpo que sabía se los había auto-ocasionado para despertar, aunque se sentía más despierto que nunca, asustado, confundido. Así continuó caminando por horas. Parecía ser que lo más sensato era caminar, para ver si los recuerdos venían, pero nada aconteció. Siguió caminando por las praderas sin ver a ningún ser vivo o animal. El día terminaba en un anaranjado ocaso, cuando sintió un agotamiento extremo, un cansancio físico. Su cuerpo ya no respondía, se sentó apoyado en un tronco de un viejo roble y la realidad comenzó a deformarse, como un plástico que se retuerce con el calor. De pronto, oyó un pitido proveniente de su interior, una especie de alarma que insistía en comunicar algo. Siguiente historia. El ser que acecha entre la lluvia. Mi nombre es Aldo Astete Cuadra, vivo en el 392 de calle Pedro Torres, en el centro de la ciudad de Quellón, isla de Chiloé. Escribo porque la angustia que la lluvia me provoca, con su repiquetear monótono y sonoro, anuncian de algún modo que aún desconozco, mi próximo final. Llevo 3 noches sin dormir, leyendo, escribiendo. Sé que hacerlo evita que piense seriamente en mi situación, sé que pensar literariamente puede ser una salvación momentánea. Sin embargo, lo que desconozco es lo que pretende hacer conmigo aquello que acecha afuera, que aprovecha la oscuridad y la inclemencia climática para merodear por los alrededores.
Anoche, luego de que mi perro ladrara ferozmente y me sacara del ensimismamiento, atisbé, entre la cortina acuosa, una figura que oscurecía un sector de la avenida, una sombra monstruosa. Por más que agucé la vista, no fui capaz de determinar qué era aquello. Aseguro que es imposible que los seres que intuyo o he creado en mis pesadillas, se presenten por mí. Metrallas de agua continúan turbando mis emociones en este momento, mi perro dejó de ladrar repentinamente, esta vez no quiero mirar hacia afuera, no quiero moverme de mi silla, dejar de escribir, pensar en que debo terminar esto, contarles mis miedos. Tal vez mañana lo lea y me ría de mi nerviosismo paranoico. El alcohol, la inanición, el cansancio y quizás, una incipiente locura deben estar entorpeciendo mis facultades. El viento arrecía huracanado, como queriendo doblegar mi casa, tirándola, sepultándome con ella, aunque sé, que ese no será mi fin. El silencio se ha hecho a través del agua que golpea las caláminas, pareciera ser que en este momento está granizando, el frío se ha intensificado, las piernas casi no las siento y mi espina dorsal es como una espada clavada en el asiento, tan solo mis manos se mueven frenéticamente mientras escribo, no miro lo que escribo, solo lo hago, no quiero pensar en lo que me espera, sé que seguir escribiendo me mantendrá con vida y en el momento que deje de hacerlo concluirá este demencial capítulo. Un perro ladra, no es mi perro, de eso estoy seguro, un aullido de dolor se escapa helando lo que quedaba de calor en mi cuerpo, siento una especie de agarrotamiento de los hombros, mi boca ha comenzado a reproducir una mueca que no logro controlar, se va hacia el costado derecho a pesar de que intento apretar los dientes para que la mandíbula no ceda y se desencaje, mientras tanto la lluvia continúa después de la violenta arremetida del granizo. No quiero levantar la cabeza, no quiero dejar de escribir, en estos momentos no puedo mover nada más que mis manos, mi boca se ha desfigurado y comienza a chorrear un hilo de baba que moja mi pecho, aunque esto no lo veo, solo lo sé, no puedo, no quiero, no debo dejar de escribir, si lo hago, ustedes ya saben, será mi fin, desenfrenadamente escribo y ahora me cuesta algo más, el dolor en los hombros se ha trasladado e intensificado, localizándose en la base posterior del cuello. Siento que la cabeza, poco a poco, comienza a ceder, a caer entre mis manos, pero no tengo que dejar de teclear, eso significaría mi perdición. La mandíbula se ha desencajado, siento un dolor horrible, mis ojos se están cerrando, mientras afuera llueve endemoniadamente y lo que sea que me aguarda, debe estar en este momento mirándome por la ventana, continúo ignorándolo, no puedo dejar de hacerlo, oh Dios mío y en este momento casi no soy capaz de ver lo que escribo, un cansancio enorme se apodera de mi conciencia, el dolor, el sueño, el frío, todo atenta para que evite el final que se está destinado para mí. Creo que mis fuerzas no tardarán en dejarme, solo les pido que mientras lean mi legado, sepan que en esto, se me fue la vida y